Zona de Invasión, presentado por Matías Araujo. Hola, ¿qué tal, gente de Invasión Deportiva? Los saludo con gusto. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el episodio número 23 de este podcast Zona de Invasión. Qué gusto estar de regreso con ustedes una vez más, poder platicar y poder interactuar con ustedes en este podcast que sin duda pues es para ustedes y ustedes son quienes lo van haciendo semana a semana. Esta semana traemos un tema muy importante, un tema muy interesante que pues la semana pasada fue tendencia, pero no por eso deja de ser importante. El tema de Chivas que está pasando una crisis más allá de que estos últimos dos partidos le ha ido muy bien en la Liga MX. Tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en estos últimos años con el rebaño sagrado que pues despidió a Luis Fernando Tena, su entrenador que inició con ellos el torneo Guardianes 2020, lo despiden y ahora está a cargo Víctor Manuel Vucetich. Si bien es cierto que este torneo ya se recuperaron con estas dos victorias, las primeras 3 jornadas no fueron las adecuadas para ellos, no habían anotado gol, no habían conseguido ganar en el torneo. Y pues fue muy, muy preocupante para Amaury Vergara. No es solamente este torneo, siendo honestos. Hay muchos torneos y hay mucho que hablar desde un Chivas que está pues en caída libre desde hace algunos años. Más allá de que en 2017 consiguieron el título de la mano del Pelado Almeida. Pues es cierto que han atravesado una crisis increíble. En 2002 llegó un nuevo dueño para ellos, que fue Jorge Vergara, que en paz descanse, pero no han podido levantar el vuelo. Vamos a estar hablando y vamos a empezar con este tema, pues a desglosarlo poco a poco, ¿no? Para que se entienda muy bien cuál es la situación, cómo se está viviendo todo esto en Chivas. Chivas es un equipo importante, tiene una de las mejores aficiones en México, es uno de los equipos más importantes y más ganadores en México. Si bien es cierto que en los últimos 30 años, si así lo ponemos, del 97 del 87, perdón, los últimos 30 años, contando desde el 87 33, 34 años, si le sumamos hasta el año de ahorita. Estoy hablando del 87 en cuestión de su último título que fue en 2017. Pero en esos últimos 30, vamos a ponerlo como 35 para no errar un poco en este rango, solamente han conseguido 3 títulos, ¿no? El del 97, el del 2006 y este del Apertura 2017. Antes de eso, justo también en la temporada, 87, o sea, en los últimos 35 años son 4, es un dato que está dando mal, son 4 títulos en el 87, en el 97, en 2006 y en el 2017, que te habla de lo mal que pues ha estado para Chivas los últimos años. Creo un poco más también porque los equipos ya han cambiado su forma de competir, ¿no? Ya no puede ser como ese Chivas campeonísimo que fue de los años 60, en donde consiguieron desde el 59 al 67, por ahí así, pues consiguieron 7 títulos de liga, ¿no? Que los dejan muy bien parados, que solamente se trató pues de un título más en el 70, y de ahí venimos con los otros últimos 4 títulos que suman los 12 que tiene hasta este momento pues Chivas, ¿no? El equipo campeonísimo siempre será respetado y creo que es de ahí de donde parte el hecho de que sean pues un equipo que tiene muchísima afición. Pero en los últimos años pues ha quedado muy claro. ¿Por qué? Porque un equipo que tiene mucha afición debe de ser claro que siempre debe de estar compitiendo por títulos. Eso es muy claro, ¿no? Eso es algo que a la gente, o por lo menos tal vez también en el fútbol mexicano, le queda muy claro el hecho de si eres uno de los equipos considerados grandes, siempre debes de estar peleando títulos, ¿no? Chivas y América son los 2 equipos que hasta el momento tienen más títulos. Si bien es cierto, América esta década de 2010 a 2020 las cosas le salieron muy bien, llevándose 3 títulos que lo dejaron por encima del cuadro de Chivas. También es cierto que América ha estado peleando esos títulos. A Chivas muchos torneos le han costado incluso meterse a la liguilla.
del 2002 para acá viene una fecha muy importante porque el 30 de octubre de ese año del 2002, Jorge Vergara, perdón, se convierte en el propietario del Club Chivas. Hubo muchos problemas legales por eso. Al final Jorge Vergara termina ganando todos los procesos legales y se da de acuerdo a que el traspaso de Chivas, de los socios a Jorge Vergara, estuvo dentro del marco de la ley y no había nada que apelar. Jorge Vergara llegó prometiendo algo muy importante y que sí le cumplió, creo yo, a Chivas. Una de las cosas importantes que sí le cumplió fue la construcción de un nuevo estadio, un estadio de 50,000 personas, de más de 50,000 personas, para que Chivas jugara ahí, ¿no? Sabemos que el Estadio Jalisco no tiene pues esta capacidad para albergar tanta gente en sus instalaciones, que era la casa anterior de Chivas antes de 2010. Y ahí era donde disputaban sus partidos, ¿no? Al final, en 2010, Jorge Vergara cumple esta promesa, se inaugura el estadio OmniLife, en donde, pues, en un partido contra el Manchester United, Chivas se lleva la victoria 3-2, y bueno, pues ya sabemos todas estas cuestiones, ¿no?, que han vivido en el OmniLife en los últimos 10 años. Es una de las cosas que promete. La otra cosa que prometió era el hecho de que pues, los campeonatos, ¿no? Cualquier dueño que llega a tomar un nuevo equipo dice, bueno, pues lo que yo te voy a prometer y para que la afición tenga un poco de aceptamiento hacia mí, pues, perdón, de aceptación, sí, creo que aceptamiento está un poco mal dicho. Aceptación hacia mí es la cuestión de los campeonatos. En la era Vergara solamente se consiguieron 2 campeonatos y un subtítulo, o sea, 3 finales jugó Chivas en toda la época, en la era Vergara. Que si bien es cierto, la era Vergara no ha terminado al 100%. Bueno, en cuestión del apellido, ¿no? Sabemos que lamentablemente el pasado año, durante el mes de noviembre, Jorge Vergara pierde la vida tras un paro cardiorrespiratorio. Después de este cáncer de páncreas que estaba padeciendo y por el cual estaba luchando, pues el 19 de noviembre del 2019 pierde la vida, lamentablemente, y Chivas pasa a manos de su hijo, Amaury Vergara, quien es al momento quien se ha encargado de dirigir al equipo de Guadalajara. En 2004, si seguimos hablando de la era Vergara, en 2004 consiguen llegar a la final, la pierden contra Pumas, luego de aquel penal que recordaremos todos que falló el Venado Medina. En 2006 consiguen llevarse el título frente a Toluca en el estadio de Toluca, en la Bombonera. Y en 2017 ganan en su estadio el primer título en el estadio hoy llamado Akron. Lo consiguen frente al cuadro de Tigres. Lejos allá de la polémica, lejos de todas las cuestiones que la gente pueda decir, pues consiguieron un título, ¿no? Se consiguen el título. La polémica arbitral creo que ya es una cuestión aparte, una cuestión que tal vez pues se pudiera hablar en otro momento, pero queda muy claro y es evidente que pues Chivas ya fue campeón en su estadio, en un momento en donde si bien es cierto, tuvieron la contundencia y la importancia de tener una estratega como lo fue el Pelado Almeida, que en su momento pues fue muy importante para el equipo, ¿no? En ese torneo en el Clausura 2017, pero pues después Almeida ya no fue. Primero se hablaba mucho de problemas, ¿no? Con Higuera, que problemas con el propio Amaury Vergara, pero pues Almeida también hay que ser honestos. No sé si la gente de Chivas difiera o no conmigo en esto, pero Almeida ya había metido en los últimos lugares a Chivas al final ya de su gestión, ¿no? Ya era cuestión como de que si no era por los problemas que estaba atravesando, pues en la cuestión interna Almeida con Amaury y con Higuera, pues los mismos resultados lo iban a terminar dejando fuera, ¿no? Eso es cierto, pero pues la gente todavía sigue creyendo que si Almeida regresara a Chivas,
pues pudiera hacer las cosas muy bien con el equipo. Yo creo que habría que ver, ¿no? Digo, también no solamente el técnico es importante, no solamente Matías Almeida fue importante en esa estructura de Chivas, del último campeonato de Chivas, sino también creo que es muy importante lo que llegaron a hacer los jugadores, ¿no? Había renombre, Alan Pulido, que en ese momento se encontraba pues muy bien, toda la zona defensiva, con Osvaldo Alanís, con un Rodolfo Cota, pues que también de irse a préstamo, pues las cosas las hizo muy bien, ¿no? No por algo hoy está en León y León dijo, bueno, pues yo no se lo voy a vender a Chivas en 2 pesos. A mí el jugador me costó y creo que ese es un error que cometió Chivas en ese momento. Digo, ahorita Toño Rodríguez las cosas sí las está haciendo muy bien con Chivas, no demerito el trabajo que hace el portero, el guardameta pues ha trabajado muy bien con el cuadro del rebaño, pero sí hay que ser honestos en el aspecto de que Rodolfo Cota fue importantísimo para el campeonato, ¿no? de Chivas en 2017. Hay muchos nombres más que podríamos mencionar, pero pues bueno, nada más hay que dejar en claro ese punto, ¿no? Que Matías Almeida no era todo el equipo y Chivas, pues y jugadores, los jugadores también pues eran importantes, ¿no? En este aspecto. Después de que se va Almeida, pues también se queda como almeidismo, si lo podemos llamar de una forma, de muchos jugadores que dicen, bueno, pues yo estoy con Matías Almeida hasta la muerte, yo voy a ser, él fue el director técnico que me trajo, o él fue el director técnico con el que más me sentí acomodado, y la directiva de Chivas dice, bueno, pues si te sientes identificado todavía con Matías Almeida, pues te vas del equipo. O sea, los empiezan a hacer una venta de jugadores muy importante, el cuadro de Guadalajara, y tal vez también por ahí viene un poco este proceso de que no han podido meterse a liguilla desde que Matías Almeida dejó el banquillo. Ese es algo que dices, bueno, 5 torneos es importantísimo, ¿no? Pero pues no hay que engañarnos, o sea, si algo hay que dejar claro, o quiero dejar por lo menos claro en este podcast, es el hecho de que a Chivas no le ha ido muy bien en los últimos 30 años. No se trata solamente de lo que haya podido o no haya podido ser el dueño hasta ese momento, Jorge Vergara, ni de los técnicos que hayan pasado, incluso no tanto también de los jugadores, ¿eh? Eso es algo cierto. ¿Por qué? Y esto quiero... no soy fanático de Chivas, o sea, hay muchas veces que su juego me gusta y admito que es uno de los equipos más importantes de México, pero no, como no fanático de Chivas, aún así quiero que esto quede muy en claro. La cuestión de Chivas pasa un poco por esta cuestión de jugar con puro mexicano. No estoy siendo malinchista y mucha gente ya sé que se rasga mucho las vestiduras en este tipo de temas, que dicen, no puede ser, ¿cómo es que apoyan a que los extranjeros? ¿Cómo es que no? Esta liga es una liga mexicana, deberían de ser, ¿cómo decirlo? Deberían de apoyar más el talento mexicano siendo una liga mexicana. Sí, eso es algo muy, muy increíble y sí es cierto, ¿no? Digo, cualquiera espera que una liga del país, sea cual sea, ¿no? España, Italia, Francia, la que podamos poner, pues tú esperas que los jugadores que están jugando ahí, válgame la redundancia, pues sean del mismo país, ¿no? Pero aunque muchas ligas limitan esta cuestión de decir, bueno, pues nada más puedes traer tantos jugadores, y que eso es algo que en la Liga Mexicana pues no se ha respetado, eso es algo que hay que dejar claro. Es cierto que Chivas ha cometido un error al hacer que todo su plantel sea mexicano. ¿Por qué? Porque a Chivas los jugadores mexicanos se los venden carísimos. O sea, es casi como si te estuvieras trayendo un fichaje de otro país, ¿no? O sea, siendo mexicano, como si te trajeras un fichaje del Barcelona, del Real Madrid, por ponerlo así como un ejemplo, ¿no? Ahí están las ventas que en su momento se le llegaron a hacer de jugadores por 12 millones. Que, si no mal recuerdo, la venta de Cota era el precio que estaban manejándose, ¿no? Cerca de los 10 millones de dólares. Y hay muchísimos, digo, también Chivas vende a sus jugadores, ¿no? Pero sabe
muy bien, lo que ha trabajado, sabe muy bien por qué cuestión. Digo, si Chivas se va a enfocar un poco más en decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener a mis jugadores todos mexicanos y no me importa, o sea, yo no quiero traer extranjeros, ¿no? Que es la idea que se le ha implantado al equipo. Pues, oye, está perfecto, ¿no? Se entiende, lo haces porque es un valor que te representa como club y eso no se cuestiona, ¿no? Lo único que tal vez sería el problema es por qué no trabajas tanto en tu cantera, ¿no? O sea, ¿por qué no, en lugar de invertir millones y millones en los jugadores que te venden, no sé, es que cuando pasan de equipos mexicanos, o sea, en equipos mexicanos, cuando se los venden a Chivas es cuando está el problema, ¿no? Porque saben que Chivas compra puro equipo, puro jugador mexicano. Entonces, es ahí donde dicen los equipos, bueno, pues con permiso, yo aquí voy a hacer mi agosto y te voy a sacar un ojo de la cara, ¿no? Te voy a vender jugadores arriba de los 10 millones de dólares porque, pues si no, otro equipo va a llegar. Pero eso sí quiero dejarlo claro, ¿no? Caso América, caso Cruz Azul, que a veces los jugadores no se los terminan vendiendo en esos precios. Y América, pongámoslo como un asterisco, y también el mismo Cruz Azul, que prefieren traer jugadores extranjeros porque saben que el valor de un jugador extranjero está un poquito más devaluado que un jugador mexicano para ellos. O sea, no estoy diciendo que el equipo, el jugador no lo valga, sino que de repente dicen, bueno, a ver, América te pregunta por un jugador, dile que cuesta 10 millones de dólares. América, Cruz Azul o Chivas te preguntan por tal jugador, dile que valen 10 millones de dólares. Pero si te pregunta otro más, si te pregunta Necaxa, si te pregunta, no sé, Pachuca, si te pregunta León, pues dile que hoy es oferta, ¿no? Y que pues se lo vamos a dar en 7 millones, ¿no? Que es un precio más moderado, que sabemos que pues ellos tal vez no lo van a trabajar y no va a tener tanta importancia el jugador como lo tendrían en equipos como Chivas, como en Cruz Azul, como en América. Pumas es un tema aparte. Si de repente dicen, ¿por qué no estás mencionando Pumas? Pumas es un tema muy aparte y que debe de ser tocado muy aparte y que también ya tuvo su video, pero en la cuestión de los fichajes también lo podemos hablar, ¿no? Pero al menos esos tres equipos, sí, de repente, si por ahí preguntan, dicen, bueno, pues véndeselos unos 4 o 5 millones más caros que a los demás equipos. Y es lo que le pasa a Chivas. ¿Qué sucede entonces? Que Chivas de repente dice, bueno, ¿sabes qué? No puedo traer a este jugador de 10 millones de dólares. ¿Por qué no mejor traigo a 3 que me valen? O sea, en vez de invertir esos 10 millones de dólares en un solo jugador, pues traigo a 3 jugadores que, es cierto, no traen la misma calidad que alguien que te están vendiendo en 10 millones de dólares. Pero pues los compro por 3 y puedo comprar pues 3 jugadores, me puedo traer 3 jugadores y me sobra un milloncito por ahí para invertir. Pues a ver en qué, ¿no? A ver qué jugador puede venir del extranjero. No, perdón. No, sí, no, qué jugador puede venir del extranjero. ¿Qué jugador puede venir de otro equipo? Sí, es una contradicción, perdón, ese es un error mío. ¿Qué jugador puedo traer por ahí por $1,000,000 de aquí de la Liga Mexicana? O tal vez, pues sí, por ahí del extranjero, ¿no? En su caso, en su momento, perdón, trajeron a Alan Pulido de un equipo extranjero. Pero, pues por lo menos, pues para barajear un poquito en la liga mexicana, ¿no? Para de repente decir, bueno, me sobra 1,000,000, pues vamos a ver a quién traemos, ¿no? Hay por ahí, debe haber algún chavillo que esté iniciando, o no lo sé, ¿no? Pero bueno, es así como Chivas. Entonces, ya el nivel de los jugadores que traen ya no es tan importante como como el jugador que te estaban vendiendo en 10 millones, ¿no? Entonces, pues es ahí donde decae la calidad del equipo y de repente dices, bueno, sí, ¿cómo es Chivas? Y esto es algo que hacen mucho los medios, ¿eh? Y no solo en el caso también de Chivas, hay que poner a los otros dos, América y Cruz Azul, ¿no? Pero de repente Chivas dice, bueno, voy a comprar a este jugador. Y de repente la misma prensa empieza a decir, nuevo jugador llega a Chivas. Es un fichaje bomba, es uno de los mejores jugadores, es uno de los jugadores que va a destacar en Chivas. Si llega a Chivas va a ser importante. De repente tú dices, oye, espérate, pues todavía ni siquiera está jugando en el equipo. Viene, no sé, de una lesión, viene de tal cosa. No viene tal vez de un equipo, pues, tan importante, ¿no? De repente, mira, voltea a ver el valor que le dieron. Ve cuánto cuesta, ¿no? Vale lo mismo que cualquier otro jugador, ¿no? Entonces, pues la prensa los infla y de repente no funcionan en el equipo. ¿Y qué pasa? Pues vienen las críticas para el equipo, que el mal fichaje, que desperdicias dinero,
que todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que en esta cuestión Chivas, en vez de decir, bueno, 10 millones de euros invertidos en un jugador, pues mejor esos 10 millones, de esos 10 millones nada más invierto 5 en mi cantera y los otros 5 pues veo si puedo traer un jugador y le doy un poco más de prioridad a mi cantera. Yo sé que los demás equipos, los jugadores me los venden a precios excesivos, pues mejor trabajo a mi cantera y que mi cantera me dé un poquito de cosas y de repente pues la cantera por ahí te va a sacar unos milloncitos y de repente dices, bueno, pues mira, estos 3 millones que tenía presupuestados para un fichaje, los sumo a los 8 millones que ya de mi canterano que vendí, ¿no? Que pues, ese es un precio que Chivas pudiera manejar. Bueno, lo sumo estos 3 a estos 8, ya son 11 millones, ya puedo traer un jugador, me sobra 1 millón, lo vuelvo a invertir en cantera y las cosas funcionan. Pero pues no lo hacen así, no, Chivas no se enfoca tanto en este aspecto de decir, bueno, voy a meterle a mi cantera para que mi cantera sea al final quien me dé pues la oportunidad de ser campeón. A Chivas no le ha ido muy bien, eso es algo que hay que quedar claro. Los torneos sin liguilla de los últimos 18 años, perdón, que han estado en manos de Jorge Vergara, pues bien es cierto que solamente en 2 ocasiones, han sido primeros generales. Hay que explicar, que de 2002 a 2009 pues se jugó la fase de donde todavía había grupos durante el torneo regular, pero aún así, a pesar de esto, Chivas no pudo ser líder general cuando se sumaban los puntos, ¿no? Tal vez sí primero en su grupo, pero nunca pudo tener el liderato. Solamente en 2 ocasiones pudo ser líder general. Ni siquiera son los campeonatos en donde salió campeón. En 2006, cuando salió campeón, fue octavo y llegó desde el repechaje. Y en 2017 fue tercer lugar. No tan mal lugar como cuando fue octavo y se metió al repechaje, pero pues aún así no es un lugar, no esperarías que fuera líder. Digo, también pues esta super maldición, ¿no? que mucha gente dice del super líder. Pero pues aún así, en 2 temporadas solamente ser líder y solamente 2 campeonatos en los últimos 18 años que has estado con Jorge Vergara y en los últimos 35 solamente 4, pues se habla de que Chivas sí atraviesa una crisis no solo en cuestión de campeonato, sino en que las cosas no han ido bien por el equipo y parte un poco de esto que hemos explicado ahorita por la cuestión de que pues se mexicanizaron un poco, solamente jugador mexicano, apuestan por el jugador mexicano, nada de extranjero y pues les ha costado jugar con puro mexicano. Mucha gente dirá, no, pues eso es un pretexto de la gente de Chivas, ¿no? Que son puros mexicanos. No creo que sea como un pretexto, ¿no? Digo, hay jugadores en el hecho de decir como extranjero, hay jugadores en el extranjero, esto lo voy a decir, no por demeritar al mexicano ni hacerlo menos, no, para nada, pero en el extranjero las cosas se manejan muchísimo más diferente en inferiores que en las primeras divisiones en la cuestión de los canteranos, ¿no? Mientras que un argentino viene y por ahí ya debutó desde los 17 años en su país, aquí en México, pues para que le den la oportunidad a alguien de 17 años, debe tener una palanca importante o debe ser un jugador muy, muy destacado. Que sí llega a haber muchos, ¿no? Que son jugadores destacados y se les da la oportunidad, pero en el extranjero las cosas se manejan muy diferente. Y estoy poniendo solamente como ejemplo la cuestión de Argentina, porque podemos hablar por ahí de muchos extranjeros más, el caso de André Pierre Gignac, el caso de Edu Vargas, el chileno, el caso de Rogelio Funes Mori, bueno, Rogelio Funes Mori es argentino, el caso tal vez del uruguayo Cabecita Rodríguez, o sea, te puedo poner muchísimos ejemplos de extranjeros, ¿no? Pero, pues, si Chivas apostado por el mexicano, es ahí donde le cuesta, porque la preparación de un extranjero varía muchísimo en cómo está preparado un mexicano y no es un pretexto, es algo que debe de recordarse cuando ves la Liga Mexicana y cuando de repente dices, ¿qué está pasando, no? Hay un jugador, pues por ahí,
mexicano que no trae la misma preparación que un extranjero y te lo están vendiendo carísimo, ¿no? Entonces, pues esta apuesta de Chivas es lo que les ha costado, ¿no? Es un equipo muy importante y fue muy importante, pero creo que ahora se ha visto muy superado por el aspecto de que pues en la Liga MX importan muchísimo los extranjeros, han importado muchísimo los extranjeros, la gente voltea más a ver a los extranjeros en la Liga Mexicana que a un mexicano, ¿no? Por ahí, pues tal vez ahorita el más destacado que podemos mencionar es JJ Macías, que es uno de los mexicanos que ha estado triunfando en Chivas, ¿no? En su momento Chivas ha tenido otros mexicanos, Orbelín Pineda, que Orbelín Pineda también fue un caso que pasó de Querétaro a Chivas y que lo vendieron carísimo, ¿no? O sea, Orbelín Pineda a Chivas se lo vendieron carísimo. Y pues hay muchos extranjeros más de los que podemos, muchos mexicanos más de los que podemos hablar que en Chivas funcionaron muy bien, pero, o sea, porque Chivas sí ha apostado un poco por esta cuestión del mexicano, pero no todo va a funcionar o no todo ha funcionado muy bien en Chivas en esta cuestión. Pues veremos si Chivas puede mejorar, si Chivas puede hacer las cosas bien. Sé que tal vez a Mauri Vergara no va a cambiar esta idea, este valor que tiene el equipo, que se le ha inculcado al equipo y que su papá lo respetó muy bien, que es la cuestión de en Chivas solamente pues va a haber puros mexicanos, no van a traer extranjeros. Quiero creer que a Mauri Vergara lo va a respetar, que va a tratar de que sea así, pero pues no sé, tal vez por ahí en algún momento veamos que Chivas traiga a extranjeros y que pues jueguen con el equipo, ¿no? Que se acabe esta opción de decir, bueno, pues voy a tener puros jugadores mexicanos y voy a reforzarme con extranjeros. Y si no, pues espero que por lo menos se planteen la cuestión de decir, pues voy a apostar por mi cantera, ¿no? Ya he visto que muchos jugadores me funcionan, ya he visto que muchos jugadores por ahí los puedo vender. En su momento Chicharito fue pues, un bombazo que se fue al Manchester United porque tuvo calidad, fue diseñado muy bien en Chivas y pues lo vendieron caro, ¿no? Hay muchísimos más, Omar Bravo, el Venado Medina, o sea, podemos hablar de muchísimos jugadores más que en Chivas han sido muy bien formados y que en su momento pues le dieron mucha alegría a Chivas. Tal vez no tenían el plantel adecuado o el competitivo para llegar hasta la final, pero si se hubiera apostado como se apostó por ellos, con otros jugadores más en otras posiciones, tal vez las cosas hoy serían muy diferentes en Guadalajara. Pues veremos qué tal le va. Esperemos que con Víctor Manuel Bucetich al menos pues esta temporada si funciona el equipo, puedan meterse por ahí a la liguilla, porque pues siempre es importante ver a los 4 grandes en la liguilla, ver qué tal les va y ver qué tan importantes son, ¿no? Porque pues por ahí otros equipos han tomado relevancia por encima de Chivas y si hay que dejar claro, la mayoría de sus títulos fueron en el 60 y habría que poner en tela de juicio tal vez por ahí. Digo, tal vez en la cuestión de la afición nadie va a dudar que es una de las aficiones más grandes junto con América, pero en la cuestión de lo futbolístico, pues hay que poner un asterisco y ver si en verdad Chivas es un grande o no lo es, ¿no? Como por ahí Cruz Azul y Pumas lo han sido en los últimos años. Y de América, pues también hay que ser francos, ¿no? En el 97, en los 90 América fracasó mucho, pero en los años 80, en el 2000 del 2000 al 2010 obtuvo 2 títulos. Jugó una final contra Pachuca que terminó perdiendo. Y en esta última década de 2010 a 2020 América ha mostrado una cara muy diferente, que tal vez nos hable un poco más de la grandeza deportiva que de los otros 3 equipos. Pero aún así Chivas, por su afición y por ser uno de los máximos ganadores, seguirá siendo uno de los más grandes. Y espero que puedan recuperar y puedan darle a su afición años de gloria como lo fue en los años 60. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué sucede con Chivas, cuál es lo principal y cuál es el principal motivo de este problema que atraviesa el cuadro de Guadalajara y qué creen ustedes que le hace falta al Chiverío para pues volver a los primeros planos que ha tocado en algunos momentos, pero para ser un regular por lo menos
pues en los primeros planos, ¿no? De estar en liguillas, de estar en finales, que pues tres finales en los últimos 18 años, pues sí te ponen un poco a pensar qué se está haciendo mal. Pues me despido, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast. No olviden dejar su like, si les gustó el video, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo video. Sobre todo también compártanos con sus amigos para que más gente nos vaya conociendo cada vez más. Y les hago una cordial invitación para que se unan a los colaboradores de Facebook en nuestra página Invasión Deportiva MX para que nos ayuden a seguir creciendo, a traerles un contenido de mejor calidad y sobre todo pues tener a cambio contenido exclusivo que no se verá ni en nuestro canal de YouTube ni en nuestra página oficial de Facebook. Me despido, cuídense mucho, espero que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.